Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero agradecer en nombre de mi grupo de Amaiur la comparecencia del gobernador, del señor Linde, y su intervención y la información que nos ha trasladado, ¿no? De todas formas, sí tengo que decirle que creo que al final el informe del Banco de España es, en cierta forma, un poco autocomplaciente, ¿no? Creo que, efectivamente, hay datos positivos que no se pueden negar, pero también creo que hay que ponerlos en su contexto, en el sentido de que son datos menos malos, es decir, estamos menos mal que hace un año, ¿no? Lo cual es positivo, ¿no? Pero tiene el peligro de enrocarnos en el dato positivo, de todo empieza a ir bien, y olvidarnos de los déficits estructurales que tiene la economía española, ¿no? Y creo que en el informe del Banco de España obvia, no trata dos de los principales déficits estructurales de la economía del Estado español y que lastran a esta economía, ¿no? Y creo que al final este crecimiento, estos datos positivos, no son fruto de las actuaciones del Gobierno, de las actuaciones de la política del Gobierno, sino que son frutos del rebufo de la economía de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea ha empezado a ir mejor y está arrastrando a la economía del Estado español, ¿no? Pero, desde luego, insisto, los déficits estructurales, que además hay dos que no contempla su informe y que creo que son clave para abordar la situación, de realmente darle la vuelta a la situación de la economía del Estado español. Me estoy refiriendo, en primer lugar, no veo que hay un análisis de la desigualdad económica creciente que se está produciendo en el Estado español. Y es un déficit que lastra la economía, es decir, porque va directamente de entrada a la demanda. Es decir, constriñe la demanda, impide el crecimiento de la desigualdad, que crezca la demanda. Y eso ya es un elemento negativo para la economía, ¿no? Por otro lado, también ese crecimiento de la desigualdad lleva a la necesidad de abordar mayores recursos públicos, precisamente para dar solución o dar respuesta a las situaciones de extrema pobreza y de desatención, ¿no? Es decir, incremento de esos parados de larga duración, por ejemplo, es decir, que lleva consigo también un incremento de la pobreza en muchas familias y, en fin, eso está lastrando la economía del Estado español, ¿no? Y el otro déficit importante que no trata también y que creo que sería importante hacer un análisis a fondo para ver las causas y ver también las soluciones, igual que en el ámbito de la desigualdad, es el del fraude fiscal. Es decir, el desequilibrio fundamental que se produce en el seno de la economía del Estado español, ese que usted ha señalado con total certeza, además, ¿no? y bien señalado, ¿no? Es decir, esa preocupación por el déficit público que no acaba de encarrilarse, esa preocupación por una deuda pública que sigue creciente, ¿no? Y que también son los elementos que lastran, ¿no? La causa de esos dos desequilibrios no están por el lado del gasto, están fundamentalmente por el lado del ingreso. Indudablemente no quiero decir con esto que haya que actuar sobre el gasto y que hay ámbitos en los que se puede avanzar bastante en el ámbito de la racionalización del gasto público, ¿no? Pero indudablemente el problema fundamental está en el ingreso. Y los datos de Eurostat son tumbativos. Es decir, cuando la recaudación del IVA sobre el porcentaje del Producto Interior Bruto coloca al Estado español en el puesto número 28 de los 28 Estados de la Unión Europea, pues eso hay algo que no cuadra. Hay un desequilibrio evidente. Es decir, ese no es el puesto que corresponde a la economía del Estado español en su actual dimensión, ¿no? Cuando vemos que el puesto que ocupa también la recaudación del Producto Interior Bruto sobre el Producto Interior Bruto, la recaudación del impuesto a sociedades, pues está alrededor del 20-22 de los Estados de la Unión Europea, pues hay algo que no cuadra también ahí. Es decir, hay algo que no cuadra, ¿no? Es decir, el único elemento que está por encima de la media y que está seguramente en el lugar que debería ocupar es el impuesto, la recaudación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? Que está en 12-13 del Estado de la Unión Europea, ¿no? Evidentemente, eso sí que puede estar en su lugar, lo otro no está en su lugar. Y eso implica un desequilibrio importante en la economía del Estado español, ¿no? Es decir, que hay que abordar y que creo que el Banco de España haría bien en analizar y buscar también soluciones en ese ámbito, ¿no? Porque indudablemente usted se ha referido a la reforma fiscal, ¿no? Y la reforma fiscal se está planteando por aumentar los impuestos indirectos, es decir, aumentar el IVA, los tipos de IVA en ciertos, es decir, y por ahí no va a venir el incremento de la recaudación.
puede venir de forma totalmente insuficiente. Es decir, eso no es atacar, ¿no? Si por otro lado propone rebajar los tipos tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el impuesto de sociedades, ¿no? Y yo diría que ahora mismo los tipos son indiferentes, es decir, los tipos nominales me refiero. Es decir, lo importante son los tipos efectivos, ¿no? Los tipos efectivos están por los suelos y no dependen de los tipos nominales. Es decir, bajando los tipos nominales, pues difícilmente se van a incrementar los tipos efectivos, ¿no? Durante sí hay medidas que pueden ser importantes en la desaparición de incentivos fiscales, etcétera, pero creo que no se aborda el elemento fundamental que es el fraude fiscal, que es tremendamente injusto, que ataca no solo a las bases de la economía, sino a las bases de la justicia social y que además incrementa, como decía antes, la desigualdad, que ese es otro gran desequilibrio. Es decir, lo que tenemos es que cada vez hay un grupo de ciudadanos y empresas que cada vez tienen más fondos, ¿no? Que cada vez son más ricos, ¿no? Y por otro lado va aumentando el número de personas que cada vez son más pobres, ¿no? Y creo que ese es un elemento que desequilibra totalmente la economía del Estado español y que hay que abordar, ¿no? Y luego también hay otros elementos que tampoco comparto en el análisis de su informe, ¿no? Es decir, cuando siguen insistiendo en la línea del Gobierno de que la competitividad se va a lograr por la reducción de los costes laborales. La realidad demuestra que no. Es decir, en mi país, en Euskal Herria, que tiene un alto componente exportador, tiene los costes laborales más altos del Estado español. Y, sin embargo, en el último año han seguido creciendo las exportaciones. Es decir, la competitividad no está en los costes laborales. La competitividad tiene que ir por otros caminos, tiene que ir por el camino del incremento del valor añadido, del incremento de la innovación, etcétera, ¿no? Ese es el camino para aumentar la competitividad, ¿no? Es decir, centrar la lucha por la competitividad en la reducción de los costes laborales es incrementar la desigualdad y, por lo tanto, profundizar en los déficits estructurales de la economía del Estado español, ¿no? Y hay otro elemento también al que me quiero referir, ¿no? Es decir, hay un elemento pues importante que usted también ha citado en el informe, que se cita, que es la reestructuración del sector financiero, ¿no? Creo que es importante, que había que abordarlo, pero también creo que es importante señalar que no está claro cómo se ha abordado y no está clara la efectividad de esa reestructuración. Indudablemente se han reducido las situaciones problemáticas, pero creo que habría que hacer, como han señalado también otros portavoces, un análisis y un informe sobre el costo real, ¿no?, de esa reducción, de esa reestructuración del sector bancario, ¿no? Y luego creo que hay otro elemento también importante, ¿no? Estamos todos preocupados, usted también y el resto de los portavoces, yo creo que de forma unánime se está señalando, pues bueno, que al final el crédito no está llegando a la economía real, ¿no? Es decir, que persisten las dificultades, ¿no?, que persisten las limitaciones, ¿no? Y creo que ahí hay un elemento muy importante del que se ha prescindido de forma pues muy negativa, ¿no? Y eso no es responsabilidad de usted ni del actual Banco de España, viene de atrás, ¿no?, que es la liquidación del modelo de las cajas de ahorro. Es decir, con la disculpa real, por otra parte, ¿no?, de la mala gestión de ciertas cajas, al final se ha acabado con un modelo que precisamente su principal objetivo social, ¿no?, su obra social, ahora se habla mucho, ¿no?, de la necesidad de salvaguardar la obra social de las cajas, ¿no? La principal obra social de las cajas es el apoyo a la economía real, más que las actividades que se conocen como obra social, que son importantes también. Pero la principal obra social de las cajas era el apoyo a la economía real, el poder aportar crédito en condiciones razonables pues a las familias, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, la reestructuración ha llevado a la desaparición de ese modelo de entidad financiera, que era muy importante precisamente para esa economía real, ¿no? Y creo que es un elemento que hay que hacer una reflexión también, ¿no? Incluso habría que hacer la reflexión de qué hay que cambiar para que puedan volver a estar en el mercado ese tipo de entidades financieras de control social con una misión social importante, ¿no? Y ahí yo tengo también otra preocupación, ¿no? Y es que el proceso de privatización que se está impulsando precisamente con las entidades financieras que funcionaban, ¿no? Me estoy refiriendo en el caso de mi país al caso de Kutxabank, me parece que también es muy negativo.
porque además yo creo que se está haciendo en dirección contraria a los argumentos que se querían dar, ¿no? Se decía que el peligro era la politización. Bueno, pues bien, la politización ahora es máxima. Es más, se está produciendo una privatización dando la espalda a los impositores, me estoy refiriendo ahora mismo al caso de Kutxabank, dando la espalda a los impositores, a las entidades fundadoras, y al final se está privatizando en unas fundaciones bancarias que están controladas por los partidos políticos. No hay más que ir a la hemeroteca, que los miembros de esos patronatos están nombrados por partidos políticos, pero es que además ha puesto en manos de esas 15 personas de los patronatos, se ha puesto el futuro de esas entidades, sin ningún tipo de control. Y yo creo que ahí el Banco de España debería ejercer un control especial, ¿no? Es decir, para garantizar también que no se repitan los errores del pasado, precisamente donde no se habían producido en el pasado. Y creo que es un elemento, al menos, de preocupación. Y creo que habría que ir, y es una reflexión, y con esto acabo, señor presidente, una reflexión que hay que poner encima de la mesa. Yo creo que hay que cambiar la legislación para promover también entidades de crédito financieras con control social, con visión social, bien por la vía de cooperativas de crédito, bien por recuperar la figura de las cajas, precisamente para que puedan cumplir con esa función social que creo que es básica para la recuperación de la economía del Estado español y para alcanzar esos niveles de competitividad y de eficiencia financiera, pero con una visión social que contribuya a reducir la desigualdad y también que contribuya a reducir el resto de los desequilibrios sociales. Sin más, agradecerle de nuevo su comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larrina. Por último,